La palabra pineal proviene del latín y significa con forma de piña, y es que la glándula pineal parece una diminuta piña. No es coincidencia que haya recibido ese nombre. La glándula pineal es un poco más grande que un grano de arroz. La pineal es una glándula ubicada al centro del cerebro. Es vecina de la glándula pituitaria. Juntas emprenden especial aventura cuando se conectan sus circuitos en los centros de energía. Observa la siguiente imagen. Es importante saber en dónde se ubica la glándula pineal. Nos servirá para su activación. De acuerdo al equipo eléctrico que somos, poseemos infinitos centros de energía, que en la terminología oriental se conocen como chakras. En realidad, somos un universo de microchips, comandados por chips principales llamados chakras, de los cuales el más importante es el central, conocido como centro cardíaco, y que en su condición física es el corazón. Este no solo recoge toda la información creativa y de vida a través del cordón eléctrico que lo vincula a la fuente, sino que permite reconocer y experimentar la perfección de la verdadera vida. La glándula pineal, por su parte, corresponde a uno de los centros principales, que tiene como misión, entre otras cosas, abrir el camino de regreso a la recuperación de las potencias originales del ser y conectar con los campos de creación superior, donde se encuentra el 100% de las capacidades reales del universo. En la antigüedad, dentro del marco de las corrientes espirituales, se consideraba a la pineal como un centro de poder superior, simbolizado en un dibujo que representaba un triángulo luminoso con un ojo al centro. Para la religión católica, hoy significa el poder de Dios. Para la masonería, la visión del cíclope. Dentro de la tradición egipcia se le conoce como el ojo de Horus, y en el mundo asiático, comprendida la India, como el tercer ojo. También encontramos este símbolo en las culturas ancestrales precolombinas y polinésicas, representando siempre un concepto sagrado. En la terminología iniciática se le conoce como la puerta del paraíso. El símbolo del triángulo luminoso, con su ojo al centro, representaba la conexión lumínica del circuito pineal pituitaria, que si se ve biológicamente, tanto por su ubicación como por sus formas, crean una verdadera red de interacción al dar el ser la orden creativa de ese enlace, partiendo del sentimiento que determina el resultado, que es abrir el portal de acceso consciente a los umbrales superiores, a los que no se puede acceder sino desde la experiencia. En cuanto al aspecto biológico de la pineal, en su condición de glándula, segrega una hormona conocida como melatonina. Algunos le dicen que es un alquimista porque transmuta la melatonina en neurotransmisores muy intensos y potentes. En la década de los 60, investigadores interesados en adecuar a los astronautas para largos viajes a otros planetas por medio de la hibernación, al profundizar los estudios de esta glándula, dieron con un descubrimiento asombroso, junto con confirmar que la melatonina es responsable del mantenimiento de la juventud. Pensaron por primera vez que, de lograr su permanencia activa, podría convertirse en una fuente inagotable de milagros, tanto para la salud y la armonía como para el desarrollo del individuo. Métodos de activación. Hay diversos modos de activar esta glándula, tanto externos como internos. Dentro de los primeros se encuentran las experiencias de laboratorio, mediante cirugía de trasplante y la administración de drogas diversas que ayudan al proceso de estabilización hormonal, como son las drogas antidepresivas, así como las drogas alucinógenas adictivas, pero cuyos resultados a corto plazo son desastrosos, como se ha podido comprobar médicamente.
La activación interna es la forma natural de encender la pineal en forma benéfica y sin riesgos. Es en la esencia de los movimientos espirituales de la humanidad que las claves para lograrla han sido entregadas a la humanidad a través de rituales, técnicas y meditaciones. También se activa en forma espontánea en cualquier ser cuando se encuentra ante experiencias llamadas paranormales como lo son la clarividencia, premonición o inspiraciones súbitas que han dado luego origen a fórmulas o inventos benéficos para la humanidad, al servir de trampolines al avance científico o humanístico. Pero en estos casos no puede ser controlable ni permanente. Las fórmulas de activación que se han intentado, desprendidas de la totalidad ciencia-espíritu, son innumerables y en todas las áreas, pero sus resultados han sido parciales, momentáneos y con sus riesgos propios. En el caso de las técnicas espirituales, estas contienen la posibilidad de éxito, pero las barreras mentales de los hombres han hecho difícil su logro permanente. Hay una clave que permanece oculta al ser humano, y mientras éste no se haya transformado en el grial alquímico que se abre para nutrirse con el agua de vida desde la fuente, la glándula pineal continuará guardando su llave secreta de acceso al paraíso. En otros campos de experimentación, un investigador español ha descubierto que, a través de un examen de sangre conocido como test factor PK, se pueden conocer las facultades PSI activadas en el hombre: mediunidad, telepatía, videncia, etc. Según este investigador, la clave radica en descubrir si la glándula pineal está o no activa. Si así ocurriera, se trataría de una potenciación. En caso contrario, se trataría de una alteración psíquica y no de una percepción. Dicho test permite justamente saber si esa apertura de la pineal funciona. Para abrir las puertas del paraíso y entrar en la creación superior, hay que activar el ser energía armónico, vincularse a la red central o fuente genérica y potenciar la glándula pineal desde dentro y por medio de la luz. Esto constituye una seria y gran aventura, tal vez la mayor que pueda alcanzar el hombre, la automaestría. Es un vuelo sin drogas que tiene un final feliz. La activación de la glándula pineal consiste en la potenciación del triángulo pineal pituitaria y la interacción de ambos hemisferios cerebrales en cooperación. En el caso específico que nos interesa, no hay uso ni manejo de la energía como tal, sino que se trata de conectarse a la fuente de origen a la cual pertenecemos, a nuestro Padre Creador, que gobierna la armonía de la energía que fluye de Él. Es a través de esa conexión que se puede recién utilizar, dirigir o expresar voluntariamente la energía que está a nuestra disposición, sin riesgos y con toda su potencia armónica que permite la perfección creativa. Pero si aceptamos transformarnos para recibir el gobierno armónico del poder creativo perfecto del Padre, de la fuente genérica, por medio de sensación, percepción o visión, entonces no solo se potencia la pineal, sino que toda una red de eventos milagrosos mejora nuestras creaciones de vida. Este efecto es siempre creciente y está destinado a permanecer en el momento en que su potenciación alcanza una fuerza viva suficiente para detonarlo. ¿Por qué no intentarlo? Podemos acceder de las sombras a la luz o simplemente dejar que la luz nos invada con su poder creativo, instantáneo y sin sombra. Es nuestra elección creativa. Cuando te conectas con niveles más profundos del campo unificado, el cerebro está activado por una energía superior, y esta energía acarrea una información específica en forma de pensamientos e imágenes. Además,
Se abre un portal hacia la energía universal y esencia divina. Se desarrolla la percepción y las facultades extrasensoriales. Se potencia la creatividad. Las personas se sienten más felices, sienten un mejor bienestar, optimismo, alegría y menos estrés. Se regula la absorción de radicales libres, se retrasa el envejecimiento y la conciencia se expande, etc. Es un tema algo extenso. Haré un próximo video hablando sobre la calcificación de la glándula pineal, cómo evitar dicha calcificación o cómo mantener sana tu glándula pineal. Pero también te voy a compartir las fuentes en la descripción de este video para que estudies y profundices un poco más. Después de que tu intelecto ha recibido esta información, es tu decisión continuar con la activación de la glándula pineal. Para todos aquellos que me acompañen en este maravilloso viaje, les invito que se queden y volvamos juntos a la fuente de origen a la cual pertenecemos. Activación. Recomendaciones. Busca un lugar cómodo donde no seas interrumpido por los próximos 15 a 20 minutos. Para este ejercicio se recomienda estar acostado boca arriba. Puedes usar auriculares. No escuches este audio mientras conduces o trabajas con maquinaria pesada. Este es un ejercicio en el que estarás consciente todo el tiempo. Disfruta el viaje. Acomódate en tu cama, de preferencia tumbado boca arriba, piernas relajadas y brazos extendidos al lado del cuerpo. Relájate y déjate llevar. Puedes cerrar tus ojos si aún no lo has hecho. Respira profundamente. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. A partir de este momento, te voy a pedir que sueltes deliberadamente toda preocupación o angustia, que te olvides por un momento de todo lo que sabes y te dejes llevar. Para abrir las puertas del paraíso y entrar en la creación superior, hay que activar el ser energía armónico, vincularse a la red central o fuente genérica y potenciar la glándula pineal desde dentro y por medio de la luz. Respira lentamente. Con tus ojos cerrados, quiero que pienses en el arco iris. Estás en un lugar maravilloso, en la playa, en un jardín, en una montaña o desde la ventana de tu casa. Observa el arco iris. Observa sus colores. Siente su resplandor.
como si fueran rayos del sol que se reflejan en tu cuerpo. Siente, mira cómo la energía de sus colores tocan tu cuerpo y te hacen sentir en paz, en armonía y completo. Ahora, entramos a dirigir conscientemente nuestro sentimiento hacia aquello que queremos lograr, un viaje en busca de nuestra herencia original. Voy a pedirte que vuelvas tu atención a la glándula pineal. Está ubicada en el centro de tu cerebro, en la parte interna. Entre tus dos orejas. Es como una pequeña esfera o perla, color blanco incandescente. Empieza a pulsar una luz blanca en ella. Como un pequeño faro parpadeando lentamente. Sentirás una pulsación desde dentro hacia afuera. Cómo sus rayos luminosos salen por sobre tu cabeza. Como una fuente de luces en dirección al cielo. Y estos conectarán con los rayos arcoíricos danzantes, rayos del arco iris. Que te unen a la fuente genérica. Mediante una orden creativa consciente. Permanece así por algunos instantes.
Ahora, uniendo esta primera acción a la siguiente, da la orden o siente cómo de la pineal desciende hasta tu corazón dos tonalidades, el rosa y el amarillo. Siente allí un sol en expansión, donde ambos colores, alternados, irradian infinitamente al ritmo armónico de tu respiración. Al respirar, siente la absorción del fluido proveniente de la energía Padre. Que es el poder creativo mayor del universo llamado amor. Siente que te llena a través de este sol en expansión. Y al expirar, siente cómo irradia en ondas concéntricas circulares todo a tu alrededor. Sin elección y obstrucción. Abarcando el planeta entero si así quieres. Ya has detonado dos procesos de interacción con los procesos creativos superiores, con la fuente genérica y sintonía con la energía madre o energía del amor, donde se recoge, asimila y expande el fluido de la creación perfecta proveniente del Padre. Empiezas a sentir lo que eres, un ser energía recuperado en su vínculo original, y es maravilloso. Vamos a unir una nueva orden creativa a las anteriores. Siente cómo los rayos arcoíricos o del arco iris descienden de lo alto, pasando por tus brazos, hasta salir por la yema de los dedos en largos rayos de colores.
Has puesto en marcha la red de transferencia creativa desde los campos de creación superior a nuestra expresión creativa en el plano físico. Ahora, sellaremos este circuito de activación de la red de energía armónica. Siente cómo una espiral color violeta te envuelve desde los pies hasta fundirse sobre tu cabeza. Con los colores danzantes del arco iris. Esta última orden debe ser repetida las veces que sea necesario para mantener la unidad vibratoria del patrón energético activado. En estos momentos, eres un ser energía libre y armónico. La densidad humana ha desaparecido. Por lo tanto, también las limitaciones. ¿Qué tal se siente? ¿Notas la diferencia entre lo que siempre se ha movido y lo que ahora es? Continuemos. Sin salir del ejercicio y manteniendo la simultaneidad de tus activaciones, vuelve a centrarte en el centro pineal. Reintensificando el poder de su luz a través del sentimiento. De esta manera la potencias. Siente cómo la luz gira vertiginosamente hacia un lado, intensificando la luz de ese hemisferio cerebral. Ahora, siente que gira hacia el otro lado, intensificando la luz del otro hemisferio correspondiente. Has puesto en sincronización de cooperación armónica a ambos hemisferios cerebrales. Tu esfera centellante va a cambiar, transformándose en un triángulo luminoso. Has conectado la red electrónica pineal pituitaria y algo nuevo se ha accionado en el ser que eres tú. Se ha comenzado a abrir el portal triangular que da entrada a los espacios morfogenerativos o campos de creación superior ilimitados, a los que poco a poco irás accediendo.
Con ello, tu patrón cósmico será activado hasta alcanzar los niveles de recuperación de ese modelo. De ti dependerá que ello ocurra, es decir, de cuánto y cómo lo practiques, sabiendo que su efecto es siempre creciente. Respira profundamente. Exhala. Inhala. Exhala. Por última vez, respira. Exhala. A partir de ahora, sientes la maravillosa forma del ser energía en libertad y has comprobado que existe otra armonía, otro estar más perfecto que lo experimentado en tu vida física. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos y continuar con tu día.